Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos los asistentes. Sean muy bienvenidos a este seminario en donde trataremos, como bien han dicho mis compañeros, cómo garantizar la sostenibilidad en la gestión de proyectos de construcción. Déjame presentarme brevemente. Soy Xavier Saltó. Como se ha dicho, soy gerente de Cava Sostenibilidad, una compañía dedicada desde hace más de 15, 16 años al sector de la sostenibilidad, la eficiencia energética, pero de todos los vectores ambientales y también al sector ambiental aplicado en edificios e inversiones financieras. Me pueden contactar, obviamente, por LinkedIn, sobre todo. No uso demasiado redes sociales, solo de forma profesional, entonces les recomiendo que para contactarme, si quieren hacerlo, sean libres. Pueden hacerlo en LinkedIn, buscan mi nombre y ahí estaré encantado de ayudarlos en lo que pueda. Como les decía, más de 15 años de experiencia, más de 500 proyectos en varios países, en Sudamérica, Centroamérica y en Europa, también alguno en África. Mi cometido siempre ha sido buscar la sostenibilidad aplicada a los edificios o inversiones, como me gusta decir en muchos casos, porque para nosotros la sostenibilidad es un activo también, ¿no? No solo por el marketing derivado de ella, sino porque en muchas ocasiones la propiedad, que es para quien solemos trabajar, o el inversor, se da cuenta de que muchos costos se ven reducidos, tanto a nivel ambiental como a nivel económico, cuando uno aplica la sostenibilidad de forma pragmática y aplicada, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar a ello. Obviamente, el tiempo de que disponemos siempre es reducido, ¿no? Porque podríamos estar comentando esto muy largamente, pero hemos querido resumirlo. Les recuerdo que tenemos luego 15, 20 minutos de preguntas en las que trataremos de abordar todas las que sean pues más no más importantes, sino las que veamos que tienen un rango más amplio para que todos ustedes puedan aprovechar al máximo seminario. Hemos estructurado en 5 grandes bloques, ¿de acuerdo? Empezamos por el vector ambiental de energía, no solo de eficiencia energética, comportamiento pasivo y activo, sino también integración de las energías renovables, ¿no? Para nosotros, las energías renovables es una pata más del comportamiento energético del edificio, no es un añadido, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, eficiencia en el uso de un recurso que a mí me preocupa muchísimo, pero que por desgracia en nuestro mundo no es demasiado caro, al menos en las zonas donde yo trabajé, que son, como he dicho, bastante diferentes y de un rango bastante amplio, y es el recurso del agua. Al no ser caro, no se le toma demasiado en cuenta y esta es una parte de nuestro mundo que a mí no me gusta demasiado y por eso trabajamos muchísimo la eficiencia en el uso de agua. Además, porque no es nada caro, no tiene un aumento de costos de inversión para nada y es un recurso que al menos desde mi compañía preveemos que va a ser bien escaso en menos de medio siglo. ¿De acuerdo? Luego la parte de urbanismo sostenible, el ciclo de vida de los materiales y finalmente un vector ambiental muy importante como es el bienestar de los ocupantes. ¿De acuerdo? Les ahondaré un poco más después. Entramos en el capítulo de eficiencia energética, que sí me gustaría, vamos a ver, aquí tenemos perfiles de muchas zonas, pero sobre todo también perfiles muy diferentes. Seguro tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, mecánicos, eléctricos, pero seguro tenemos algún abogado, seguro tenemos juristas, seguro tenemos administradores. Por lo tanto, voy a tratar de no ser muy técnico, aunque eminentemente el seminario es técnico, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría que se quedaran con los conceptos. Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿no? Cuando hablamos de consumo energético, tenemos que tener en la cabeza, y esto los que se dedican al mundo de la construcción puramente lo entenderán enseguida, tenemos dos factores principales que nos darán un consumo energético, como es el comportamiento pasivo y el comportamiento activo. Y ahora explicaremos un poco a qué me refiero, ¿de acuerdo? El comportamiento pasivo es aquel que depende de
el edificio en sí sin las instalaciones, sin las máquinas de climatización, sin las calderas para calefacción, sin los calentadores para agua caliente, sin iluminación y demás, ¿no? Entonces, esta sería la parte del edificio que corresponde a la climatología, la definición volumétrica y formal y también la ubicación y la orientación del edificio. ¿De acuerdo? Luego tenemos la parte del comportamiento activo, que es aquel que nos da las instalaciones que ponemos y las fuentes energéticas para tener un consumo final. Y luego también les hablaré brevemente, pero de forma importante, de los usuarios. Luego entenderán el porqué. ¿De acuerdo? Como decíamos, y aquí podemos definir dos grandes cuestiones. Demanda energética es la energía necesaria para mantener... Aquí hay mucha letra, pero les prometo que es la única slide con tanta letra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, les ruego que prestemos mucha atención a este punto porque es bien importante. La demanda energética es la energía necesaria para mantener en el interior de un edificio unas condiciones de confort definidas según la norma. ¿De acuerdo? ¿De qué depende? Lógicamente de la climatología. Luego depende también de la envolvente térmica, es decir, de las paredes, de los aislamientos, de los techos, las cubiertas. Bien, tenemos una demanda de calefacción y una demanda de refrigeración. Luego, el consumo energético es lo que vamos a consumir, lo que las instalaciones de ese edificio van a consumir para poder dar salida o para poder suplir la demanda. No sé si todos han escuchado sobre Passive House o este tipo de conceptos de certificación que se centran mucho en bajar mucho la demanda. ¿De qué modo? Pues Passive House es una certificación que nació en Alemania y allí, como tienen climas bastante fríos, lo que hace básicamente es tratar de hermetizar y aislar muy bien el edificio. Como más aislado esté el edificio, menos necesidad de calefacción voy a tener porque menos frío va a entrar o menos calor se va a escapar. ¿De acuerdo? Entonces, la demanda energética de 10 kilovatios hora por metro cuadrado y año sería la energía que la calefacción va a tener que generar, que introducir dentro del edificio para que esté en un régimen de confort. Y el consumo energético va a ser el gas que esa caldera va a gastar para dar esos 10 kilovatios hora, ¿no? Si tenemos una caldera de un rendimiento del 90%, por ejemplo, el consumo energético de ese edificio será de 11,11 periódico para dar, para contrarrestar la demanda de bien, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, la demanda de calefacción y de refrigeración dividido por el rendimiento de la instalación nos dará un consumo de energía. Todo esto se los expongo porque es muy importante trabajar en el comportamiento pasivo. Es decir, a donde quiero llegar, y hoy les había prometido hablarles sobre cómo garantizar la sostenibilidad, a donde quiero llegar, y ahora pasaré un poco los conceptos técnicos más rápidamente para no aburrirles, pero es no se crean nunca que un edificio es eficiente solo porque tiene una instalación de climatización muy eficiente. Me gasté muchísimo dinero y compré la mejor climatizadora del mercado o la mejor enfriadora. Ya, pero si tu edificio de base tiene ventanas a norte mal aisladas en un clima frío, si tu edificio de base no tiene protecciones solares en Costa Rica, he escuchado que teníamos a gente de Costa Rica, donde la radiación solar es bien fuerte, no va a servir de mucho que pongamos una máquina o una enfriadora muy potente. Obvio que el consumo va a ser mejor que con una máquina de menor calidad. Pero lo que les quiero decir es que con un buen estudio pasivo del edificio, con una buena arquitectura, en definitiva, siempre vamos a ganar muchísimo más que con toda la plata que podamos poner luego en buenas máquinas o en energía solar o en energía eólica. ¿De acuerdo? Es un proceso que tenemos que ir mejorando paso a paso. Y a cada vez que nos vamos alejando del comportamiento pasivo, el coste incremental es mucho mayor. ¿De acuerdo? Cuesta mucho más dinero poner
consumir menos con una buena máquina de climatización que no con una buena protección solar en el caso de Costa Rica, por ejemplo, o con un buen aislamiento en Huaraz, Perú, donde he tenido la suerte de poder estar y trabajar, ¿de acuerdo? Porque allí el clima es muy frío. Entonces, algunos puntos que ustedes, si son arquitectos y tendrán que trabajar, si son project managers tendrán que solicitar al equipo de arquitectura que trabaje, son, por ejemplo, la amplitud térmica, ¿no? ¿Qué temperatura máxima y mínima tenemos entre diferentes horas del día? Muchas veces escucho que la inercia térmica en los muros va muy bien. No, va muy bien dependiendo de la amplitud térmica, ¿de acuerdo? No, insisto que no quiero entrar en por qué uno u otro, porque no terminaríamos nunca, pero la amplitud térmica, la sensación térmica, ¿de acuerdo? La humedad relativa, en Costa Rica, en Panamá, en Santo Domingo, todos ellos en donde he podido estar y trabajar, saben muy bien de qué estamos hablando. La sensación térmica es algo muy importante. La humedad relativa hay que tenerla bien controlada, ¿de acuerdo? Con máquinas, entonces ustedes dirán, pero Javier, usted dijo que las máquinas no eran importantes aquí. No, la máquina que va a sacar la humedad no es importante ahora. Lo que es importante es saber estudiar ese clima en donde estamos trabajando en nuestro edificio y saber que tendremos un problema de humedad. Porque igual de forma pasiva podemos establecer diferentes patios, abiertos todos en el edificio, que con corrientes naturales nos absorban o nos, digamos, nos eviten o nos saquen del edificio el 50% de esa humedad que ya no queremos, ¿no? Si sabemos que la humedad es un problema, tenemos que trabajar en ello, ¿de acuerdo? La arquitectura tiene que trabajar en ello. La radiación solar, intensidad y duración. Tenemos que definir las limitaciones de las aperturas, ¿no? Aperturas a sur en el hemisferio norte y a norte en el hemisferio sur, demasiado expuestas en climas cálidos o en climas con mucho calor en verano, pueden hacer que la máquina de climatización trabaje demasiado. Y esa máquina tan buena que nos compramos, que es la mejor del mercado, al final no tendrá el rendimiento que nosotros queríamos porque la estamos haciendo trabajar demasiadas horas, ¿no? Entonces, prever protecciones solares, como no. El análisis de vientos es algo que me encuentro muchas veces que no se toma en cuenta cuando estudiamos un proyecto de arquitectura, y es que se pusieron todas las aperturas en la dirección predominante del viento. Entonces, ¿eso que nos provoca? En el interior del edificio, como las aperturas y las puertas son la parte menos hermética de nuestro edificio, nos provoca que tengamos zonas o, digamos, dinámicas de fluido, de viento, digámoslo así, de forma incontrolada por el edificio, ¿no? Recuerdo el caso de un hospital en Talara, en el Perú. Talara es una zona muy ventosa, en realidad además pusimos aerogeneradores allí, en donde tuvimos que cambiar la entrada principal del hospital, porque realmente esa entrada principal encarada en el viento nos provocaba que toda la climatización del edificio se nos iba por todas partes, ¿no? Entonces le dimos la espalda al viento en ese caso. No pasaría lo mismo si en lugar de ese hospital en la misma zona hubiéramos construido un hotel, porque igual en los bungalows del hotel a mí me conviene que el viento pueda entrar de algún modo para llevarse la humedad relativa. Entienden por dónde voy, ¿no? No quiero que entiendan todos los conceptos, pero que sí que sepan que hay que estudiarlos. Porque si no, como les decía, se les van a presentar su equipo de arquitectos e ingenieros y van a decir, ya tenemos el mejor edificio, el más eficiente del mercado. Y les van a presentar un presupuesto que se dispara por 2 a lo que teníamos previsto. Entonces, no es necesario siempre pagar más dinero por un edificio sostenible. ¿De acuerdo? La pluviometría, me encanta estudiar esto porque ya les he dicho antes, les he confesado que una de mis debilidades es el ahorro del agua. Veo muchísimas zonas ajardinadas en zonas desérticas, como puede ser Lima, por ejemplo, que es un clima desértico marino. Zonas ajardinadas que para nada se corresponden con plantación local. Si queremos poner plantas en zonas comunes y obvio que el verde siempre ayuda y tiene un aspecto mucho mejor, pensemos en plantación y en especies
autóctonas y adaptadas. No solo porque no necesitarán un riego tan intensivo, porque simplemente esa planta crecía en ese lugar antes de que estuviéramos nosotros, sino que además necesitaremos menos fertilizantes y menos productos químicos para que puedan sobrevivir, y esos productos químicos que no usaremos no contaminarán el agua subterránea, porque esos productos al final lo que la planta desecha se va hacia el agua subterránea y por tanto estamos contaminando los cauces, ¿no? Aquí les dejo, como van a tener la presentación, les dejo algunas herramientas que nosotros utilizamos en donde podrán encontrar todos estos datos, ¿no? Hay gente que me dice, ya, pero ¿de dónde los saco? Muchos de ellos ya son abiertos y con muchísimas de datos de muchísimas estaciones meteorológicas. Y algunos de ellos, como Climate Consultant o Meteonorm, si tenemos una ubicación que no tiene una estación meteorológica, podemos pedirle que nos haga una extrapolación. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estas herramientas y muchísimas otras se encontrarán por Internet. Les proporcionarán datos de este tipo de la ubicación donde estén trabajando su edificio. Luego, entonces, eso era para el estudio climático, ¿no es cierto? Hemos dicho, lo primero es la climatología. Lo segundo es la definición volumétrica y formal, ¿vale? Piensen en el factor de forma, aquí los arquitectos me entenderán. La relación entre la superficie y la envolvente térmica. Al igual que cuando nosotros tenemos frío nos encogemos, ¿no? Y cuando tenemos calor lo que queremos es expandirnos. Los edificios trabajan como cualquier cuerpo sometido a una solicitación térmica, trabajan del mismo modo. Por lo tanto, los edificios sometidos a clima frío tienen que ser más bien compactos para reducir la piel sobre el volumen que va a perder energía, ¿de acuerdo? En cambio, los edificios con climas cálidos vamos a tratar de expandir al máximo la piel para poder tener mayor evacuación de calor adentro, ¿sí? Les he puesto unos valores de referencia, tómenlos por favor como referencia y hagan sus propios análisis, pero les pueden servir, ¿de acuerdo? Climas fríos de 0,5 a 0,8 y climas cálidos mayor a 1,2 o 1,3, ¿de acuerdo? Esto tiene relación, como decíamos, con la ventilación y la iluminación natural, ¿de acuerdo? Tenemos que ver la opacidad de y las aperturas, ¿no? Si tenemos muchos vanos, muchas puertas, mucho vidrio, ¿no? Tenemos grandes oportunidades en las aperturas a fachadas, más calidad de los espacios, luego hablaremos sobre ello, por vistas, mayor profundidad, ¿no? Y por iluminación natural. Recuerden que estamos sometidos a ciclos circadianos y que, por lo tanto, nuestro cerebro actúa en función y actúa, produce y es tan eficiente en función del ciclo circadiano. Si nos encerramos, obvio que hay lugares en que tenemos que encerrar, ¿no? Pero si ponemos un edificio de oficinas, un hotel, una escuela, un polideportivo y lo cerramos demasiado, el cerebro no será tan productivo en estos espacios, ¿de acuerdo? Y las amenazas de las aperturas en las fachadas, como siempre sabemos, desdoblamiento, efecto superficie fría caliente, radiación solar en verano y permeabilidad del aire que da lugar a infiltraciones no controladas, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar todavía en la definición volumétrica y formal, tenemos que trabajar las protecciones solares, como decía, valorar muy bien, simular, ¿bien? Y ya es en el 2022, ya es, digamos, hace 10 años todavía éramos bien pocos los que hacíamos simulaciones energéticas avanzadas, ¿no? De este tipo, con este tipo de resultados. En el 2022 ya todos trabajan seguro con BIM y con otro tipo de herramientas que les permite hacer simulaciones. Prueben sus protecciones solares, vean qué tan bien les van en verano, qué tan bien les van en invierno y demás, ¿no? Piensen en si tienen que ser móviles o no. En un clima donde siempre hace calor o casi todo el año hace calor, pueden ser fijas, pero hay muchas zonas de nuestra tierra en donde tenemos bastante calor en verano y bastante frío en invierno, ¿no? Yo estoy en Barcelona, no es que haga mucho frío, pero bueno, estos días estamos a 0, 1, 2 grados. En cambio, en verano podemos llegar a los 40. Entonces, esa oscilación térmica, esa amplitud térmica, disculpen, invierno-verano, hace que las protecciones solares sean más bien móviles. ¿Por qué? Porque
en invierno nos hace falta la entrada de esa radiación solar. ¿Para qué? Para ayudar a reducir la demanda de calefacción. Como más sol nos entra por las ventanas, menos trabajan los sistemas de calefacción. ¿De acuerdo? Sobre la inercia térmica, lo que decíamos. Es lo mismo que el aislamiento, ¿no? Funciona para todos los climas, lo que les decía, ¿no? Tenemos que adaptarlo al estudio climático que hemos hecho en el punto anterior, ¿de acuerdo? Tenemos varias soluciones que se les proponen, masificación de la envolvente, ¿no? Darle más masa, ¿no? ¿Para qué sirve la inercia térmica? Muy rápidamente, pero es para proteger justamente la amplitud térmica. Es decir, yo tengo un clima, imagínense, en donde durante el día llego a 20 grados, pero durante la noche caigo a -5. La inercia térmica del muro hace que todo lo ganado durante el día por radiación solar, luego se me pueda mantener. Esa inercia, como más masa, el muro más se va a calentar, por lo tanto, más resistencia térmica tendrá durante la noche. Y por lo tanto, por eso en climas bien fríos, como puede ser en los Pirineos, aquí en donde estoy yo, como puede ser en los Andes y demás, los muros son bien gruesos, para justamente evitar eso, que el calor se vaya durante la noche de forma rápida. El muro se calentó muchísimo con el sol durante el día y, por lo tanto, actúa como resistencia térmica natural. ¿De acuerdo? En cuanto a la ubicación y la orientación, tres conceptos. En el 90% de los casos, y dije el 90, pero podría ser el 99, el terreno no lo podemos escoger. ¿De acuerdo? Nos contacta un equipo, nos contacta un inversor y nos dice, tenemos este lote, aquí hay que construir un hotel. Perfecto. Pero sí podemos trabajar sobre la orientación que le damos al edificio. Les he explicado el caso del Hospital de Talara. Cuando digo orientación no me refiero a si lo ponemos así o así, sino a la orientación que le damos a los elementos. Vamos a poner zonas de cocinas y baños en la fachada norte. Estamos hablando del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque no me interesa para nada el sol allí. Pero en cambio vamos a poner los dormitorios o las salas de estar en la zona sur para aprovechar el sol. Cuando me refiero a orientación quiero decir exactamente esto, la distribución que se proponga del programa funcional. ¿De acuerdo? Pensemos en los espacios permanentemente ocupados y los que no son ocupados. No solo almacenes, sino espacios de circulación horizontal, corredores, pasillos. ¿Tienen que ir en fachada? ¿Quién va a aprovechar esa fachada? Cuando yo solo por el corredor solo voy, paso y me regreso. No estoy, ¿no? Estamos renunciando a dos grandes activos naturales, como son la visión y la iluminación, ¿no? Atención a la radiación solar, ¿vale? En cuanto a cómo orientamos esos espacios y a los vientos predominantes, que es lo que les he dicho antes, ¿de acuerdo? Y finalmente les he prometido que dentro del comportamiento pasivo vamos a hablar de los usuarios. Y en esto me centro porque, y esto es una pequeña viñeta que hace muchos años que uso, pero que se la explico siempre que puedo a todos los equipos redactores de proyectos o gestores de proyectos. El cliente, yo sé que tiene sus necesidades bien claras, pero tiene sus necesidades bien claras, pero ellos en muchas ocasiones no hablan el lenguaje técnico. Entonces, tienen que tratar de traducir lo que pidió el cliente, que es este columpio, ¿no? De tres barras, a lo que ellos realmente quieren. Se lo digo porque entre lo que pidió el cliente, que es esto de acá, lo que entendió el jefe del proyecto, lo que diseñó el analista, ¿no? Y esto es un poco, es un chiste, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, de algún modo pasa algo así, ¿de acuerdo? Lo que escribió el programador, lo que el consultor describió, ¿no? Lo que se documentó, ¿no? Lógicamente la documentación siempre es un punto que nos falta. Lo que se instaló, lo que se llegó a pagar, lo que soporte, ¿no? O background llegó a hacer y lo que el cliente necesitaba. Fíjense en esto. Necesitamos que ustedes, como gestores de proyectos, entiendan que el cliente necesita esto y cuando les diga esto, digan, no, explícame más. Yo soy el experto en diseño de edificios y necesitan
tener tus necesidades. Se lo digo porque en muchas ocasiones un cliente me llama y me dice, Xavi, quiero poner la mejor máquina en el mercado, lo que antes les decía. Quiero poner una enfriadora para, caso reciente, para mi polideportivo, una enfriadora la mejor, porque gasto muchísima energía. Bueno, pues al final terminamos reparando pérdidas del vaso de piscina, lo primero. El cliente tenía unas pérdidas de aproximadamente el 7% del agua de la piscina. Esa piscina estaba a 29 grados climatizada permanentemente. Entonces, imaginen la cantidad, ya no de agua, me olvido del agua, no puedo, pero me olvido, pero imagínense la cantidad de energía que estaba perdiendo ese señor cada día en agua caliente, porque claro, ese 7% de agua que tenía por una fuga, bueno, eran 4 fugas, pero por las fugas que no tenía detectadas, tenía que reponerla, entonces rellenaba la piscina, pero la piscina la rellenaba con agua fría, a 10 grados de la toma de agua municipal, y tenía que volver a calentarla. Lo que les quiero decir es que el señor lo que quería era reducir el consumo energético, no la mejor máquina. Yo le dije, bueno, tú lo que quieres no es una máquina, lo que quieres es pagar menos, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver el problema y vamos a analizarlo bien, ¿de acuerdo? Sobre el comportamiento activo. Hasta aquí hemos hablado de comportamiento pasivo, cómo se comporta el edificio y por qué necesita energía para estar bien en él. Sobre el comportamiento activo, solo les voy a mandar 3 conceptos, porque ya en el mundo en el que vivimos, esa tecnología en el campo de las instalaciones energéticas ya ha avanzado muchísimo y ya no hay ningún secreto. ¿De acuerdo? Tenemos que proveer, cuando tenemos un edificio con un comportamiento pasivo muy bueno, el paso número 2 es proveer instalaciones y equipos altamente eficientes. Sean críticos, por favor, no es lo mismo alto rendimiento que aerotermia, diseño de alta eficiencia que recuperación de calor, bajas emisiones que caldera de biomasa, ¿de acuerdo? Sean críticos cuando alguien les vende un equipo, les dice que es el mejor del mercado, traten de averiguar si realmente es el que les conviene. Yo tengo una lucha con la biomasa desde hace muchísimos años que por fin, al menos en Europa, gané. Y es la biomasa, al menos en Europa, se consideraba como neutra en emisiones de carbono. Porque se suponía que la madera quemada ya había fijado durante la vida de ese árbol, había fijado suficiente CO2. Y yo decía, nos estamos haciendo una trampa, porque la combustión de madera sí provoca emisiones de CO2. Lo que pasa es que usted me está diciendo que ya las fijó, pero entonces o dejamos de calcular la masa forestal que tenemos en toda la Tierra y dejamos de asumir que está fijando CO2 o dejamos de quemar o dejamos de considerar la quema de madera como neutra. Yo no digo que no se queme madera, lógicamente yo también tengo proyectos con biomasa, pero en ciertas condiciones donde no hay red de gas natural, donde las condiciones de climatología no son favorables para una climatización por condensación, por ejemplo, ¿no? Energía autogenerada, renovable y local. La energía renovable tiene que ser puesta en el sitio donde se consume, básicamente por una cuestión de eficiencia de transporte. Y finalmente, las smart grids para smart cities estarán escuchando cada vez más las redes eléctricas se están interconexionando y por lo tanto podemos tener beneficios en cuanto, por ejemplo, si yo soy una escuela y tengo mi horario de 8 a 4 de la tarde, puedo decirle a la compañía eléctrica, mira, si me haces un buen precio en este tramo horario, yo te regalo toda mi potencia de 4 hasta las 8. Y luego el hotel de al lado puede aprovechar esa potencia, ¿no? Entonces, esto ya está llegando y tenemos que estar bien atentos, ¿de acuerdo? Lo que les decía de la integración de renovables. Aunque a mí me gusta siempre que vea una renovable, pero siempre piensen, es mucho mejor este ejemplo que este, porque esto tenemos que llevarlo hacia las ciudades, ¿de acuerdo? Es mucho mejor este ejemplo que este, ¿de acuerdo? Bien, entramos en el capítulo lógicamente el capítulo de eficiencia energética es el más extenso, no se preocupen, llegamos a tiempo, porque tiene más materia. Pero en el uso del agua sí me gustaría incidir 4 conceptos.
reducir al máximo la demanda. Y les sonará esta palabra. La demanda de agua es lo que necesitamos para poder bañarnos, para poder lavarnos los dientes y demás. Es decir, que caiga por el aparato sanitario menos agua, haciendo el mismo uso. Les dejo aquí recomendados los consumos que ya en el mercado se pueden encontrar, insisto, sin coste adicional y que son plenamente operativos. Inodoros tenemos de 2 y 4, en realidad ya tenemos algunos de 1,5 y 3 que están funcionando muy bien, ¿de acuerdo? Pueden encontrarlos, pero como máximo de dos descargas de 2 es descarga simple, 4 es descarga doble. No hace falta decir que para inodoros siempre tendremos doble descarga, ¿de acuerdo? Grifería de los baños, 2 litros por minuto, suficiente. Y cuando tengamos zonas públicas, con temporizador. Y para duchas, 6 litros por minuto. Luego, reutilizar el agua. Podemos utilizar el agua gris de duchas y lavamanos para o bien descarga en inodoros o bien para riego de zonas verdes. Es un agua, fíjense que este agua es un agua bien limpia, por eso le llamamos gris, porque es un agua nada perjudicial ni con productos químicos. No recomendable para hospitales y zonas sanitarias, ¿de acuerdo? Porque ahí ya la cuestión con los medicamentos y con todos los productos químicos que llevamos en el cuerpo se complica un poco el mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero para otro tipo de edificios sin problema. ¿Vale? Y los dos últimos conceptos de eficiencia en el uso de agua decíamos espacios verdes. Ya les hablé antes un poco de ello. Adaptar los espacios y superficies verdes a la climatología, por favor. Para minimizar, ideal sería cero el consumo de agua. Por lo tanto, usaremos siempre una vegetación autóctona y adaptada que utiliza menos agua, pero también menos fertilizantes y productos químicos. ¿De acuerdo? Y en caso de ser necesario el consumo de agua, porque, bueno, estamos en un clima en donde tenemos una pluviometría irregular, esto es un análisis anual, fíjense, de la captura de agua, que en rojo el nivel de los depósitos en verde y el nivel de consumo de agua en azul, fíjense que ni aparece porque siempre el depósito está calculado para que siempre haya agua, a excepción solo en esta pequeña zona de agosto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense que aquí sí que hay un poco de consumo. Pero digamos que cuanto más depósito tengamos, más podemos acumular, ¿no? Esto es Barcelona y por lo tanto, fíjense como los episodios de captura de agua, de pluviometría, son bien irregulares. Aquí llueve pocos días, pero mucho, ¿vale? Por lo tanto, siempre reutilicemos el agua para riego, ¿de acuerdo? Para el urbanismo sostenible les lanzo 3 conceptos, sin querer ser catastrófico, pero no debemos expandir nuestro modelo urbanístico en base de invadir terrenos. Tenemos que hacer un análisis de impacto ambiental pertinente para garantizar que integramos el edificio, ¿de acuerdo? Sin poner en peligro ni el medio ambiente ni el propio edificio. Zonas a evitar, inundables, tierras contaminadas, zonas de especial protección de especies animales también, porque ahí quizá nuestro edificio esté a salvo, pero las aves no, por ejemplo. Estoy pensando en zonas de migración de aves y zonas volcánicas y demás, ¿no? Todos saben lo que pasa cuando construimos en zonas en donde históricamente ha habido daños potenciales, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vida de un edificio son 50 años, la vida de una persona son 90 y nos olvidamos muchas veces que cada 200 años en esa zona puede ocurrir una catástrofe de este tipo. Si construimos en esa zona, quizá nosotros nos salvemos porque vamos a vivir 90 años, pero en otra generación nuestros hijos ya lo van a pagar. O lo pagaron nuestros padres, lo pagaron nuestros padres y lo pagarán nuestros hijos. ¿De acuerdo? Piensen en ello y tenemos tierra suficiente como para poder desarrollar un urbanismo sostenible. El segundo concepto, debemos garantizar un modelo de movilidad sostenible hacia y desde nuestro edificio. ¿De acuerdo? Tratar de tener proximidad de transporte público, facilidad para bicicletas, ¿de acuerdo? Con la parte de bicicletas, la creación de ciclovías y demás. Y también facilidad para vehículos bajos emisivos, ¿no? Con zonas de aparcamiento reservados para estos vehículos en zonas preferentes, por ejemplo, y cargadores, ¿por qué no? Aunque sean de pago, vayan con tarjeta o con moneda, pero podemos poner un cargador
para que la persona que venga en un vehículo eléctrico pueda recargarlo mientras está en el centro comercial, por ejemplo. Y el tercer concepto es necesario integrar el edificio en su entorno urbano, ¿de acuerdo? Para evitar qué efectos, por ejemplo. Efecto invernadero que podemos provocar mediante un aumento de la temperatura de la zona urbana, lo cual va a ser bien perjudicial para nuestro edificio y todo su entorno, ¿de acuerdo? Utilizar materiales altamente reflectantes, utilizar materiales bajo emisivos o elementos verdes en fachadas y cubiertas y demás, ¿no? Y el efecto escorrentía de las aguas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos lluvias torrenciales? Por ejemplo, esto es un aparcamiento, fíjense que es un aparcamiento con un acabado open path que le decimos, ¿no? Pavimento abierto, es decir, el agua, cuando haya una lluvia torrencial, no va a fluir por esta zona. En realidad, tenemos un drenaje natural aprovechando la zona de aparcamiento. No necesitamos un asfalto muy bueno porque es una zona de aparcamiento, ¿de acuerdo? Y en cambio podemos aprovecharlo para tener un drenaje natural del agua. Para el ciclo de vida de los materiales, vamos a ver una estrategia integral, ¿de acuerdo? Las 4 R's que le llamamos, ¿no? Reduce, recicla, reutiliza y reeduca, ¿no? Muy rápidamente cada uno de ellos. Reducir la cantidad de material. Podemos volver a lo mismo. Reducir la demanda energética, reducir la demanda de agua, reducir la cantidad de material. En muchas ocasiones el mejor acabado es el que no se instala. Veamos si los falsos techos o los cielos rasos son necesarios. Yo no digo en un auditorio, claro que sí, en unas oficinas, claro que sí. En un polideportivo necesitamos, en los vestidores de un polideportivo necesitamos un falso techo para esconder ¿qué? Las instalaciones, da igual, no pasa nada, se pueden ver. Obvio que tienen que ser bien instaladas, todas con sus rejas, todas, pero no es necesario, ¿de acuerdo? Reducir el impacto de los materiales que se instalan, menos impacto ambiental. Les sugiero que empiecen a exigir certificaciones ambientales de producto, ¿no? Como declaración ambiental de producto, DAP significa esto. Lo mismo que en inglés es Environmental Product Declaration. En estas declaraciones el fabricante lo que nos está diciendo es qué tipo de materiales, cómo se ha construido y cuánto CO2 se ha producido en la construcción de ese material, ¿no? Algunas certificaciones como Cradle to Cradle y demás, ¿no? Menos impacto ambiental, no solo CO2 en instalación en obra, por ejemplo, con materiales en seco o industrializados. Menos impacto ambiental durante el proceso de deconstrucción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínese un edificio hecho en madera. Su impacto ambiental, su huella ambiental es mucho menor. No solo porque es madera que tiene un ciclo de renovación mucho mayor, sino porque ya viene prefabricado y eso siempre es más eficiente. ¿De acuerdo? Utilicen herramientas, ya les he dicho antes, para el estudio climático, ¿no? Analizar los modelos con herramientas como Life Cycle Analysis, por ejemplo, y a lo que les hago algunas consideraciones. No se desesperen si están tratando o ya trataron. Alguien, si ya está tratando de hacerlo, tendrá una sonrisa en su cara ahora, porque lleva muchos días tratando de buscar una buena herramienta y una buena base de datos. Los fabricantes recién están incorporando estas declaraciones ambientales de producto, de lo que las bases de datos se nutren. Para poder calcular la huella de carbono de un edificio necesitamos, lógicamente, que el fabricante nos haya dicho cuántos kilogramos de CO2, cuántos kilogramos de residuo, cuánto contenido de material reciclado tiene ese material. Bien, no pasa nada, estamos presionando todos, pero pídanlo. Les pido que lo pidan porque cuantos más lo pidamos, el fabricante que antes no quería enviar al laboratorio su material, no por miedo, sino porque le cobran 4 o 5 mil dólares o euros, si se lo pedimos 20 equipos, al final dirá, bueno, es que ya perdí 5 proyectos porque no tenía ese certificado, ¿no? Y todo funciona así. Tenemos el poder. No se desesperen. Vayamos trabajando. Para el 2030, todos los edificios yo creo que van a ser evaluados desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Recicla y reutiliza, reutilizar materiales. Como esto lo van a tener, y estas son estrategias que yo les voy a dejar aquí,
solo quiero centrarme en dar estos conceptos para no robar tiempo a las preguntas, ¿de acuerdo? Pero asegurémonos de dos cuestiones. Tratemos de reutilizar y, sobre todo, todos los residuos de obra tratemos de enviarlos a plantas de valorización, no vertederos que lo vierten todo con neumáticos, con refrigeradoras, con lápices, sino valorizar ese producto. Asegurarnos de que el gestor de residuos de nuestra obra lo lleva a plantas de valorización de esos residuos para poderles dar una segunda oportunidad, ¿no? Y reeducar finalmente lo que decíamos, los materiales son la nueva eficiencia energética. Antes les hablaba de que la eficiencia energética ya quedó en el segundo plano, ya muchísimos edificios son eficientes energéticamente, ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, pues en los próximos 10, 15 años el nuevo impulso que tendrán los edificios para ser realmente sostenibles será trabajar con los materiales, ¿no? Lo que hemos dicho, analizar, ciclo de vidas, exigir declaraciones ambientales de producto que cumplan esas normas que les dejo aquí indicadas y que tengan un buen comportamiento desde un punto de vista de material. Y finalmente, muy rápidamente, el bienestar de los ocupantes. Les propongo 5 conceptos. Tener una mejor ventilación, que significa más calidad de aire y significa menos transmisión de enfermedades y más bienestar para la persona. El cerebro humano, a partir de los 500 ppm de CO2 en el ambiente, cae muy rápidamente su nivel de concentración. Y 500 ppm lo tenemos una persona en una oficina enclosed, ¿no? Individual, en menos de 2-3 horas. Lo hemos producido. Entonces, si no ventilamos correctamente, nuestra concentración va a bajar muchísimo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ventilar bien, también ahora menos transmisión de enfermedades, algo que con la pandemia que estamos viviendo en nuestros tiempos, pues es bien importante. Utilizar materiales con bajo contenido de agentes volátiles orgánicos. Esto vendrá también en las certificaciones de los materiales. Exíjanlo, es bien importante porque, por ejemplo, con la descomposición de estas sustancias nocivas, las personas con problemas respiratorios, asmáticos y demás, pueden tener molestias y malestar. ¿De acuerdo? Una buena iluminación natural es un elemento principal para el bienestar de los ocupantes, ya lo hemos dicho, mejor rendimiento, más calidad, mejor concentración, más bienestar, que esto en un edificio de oficinas, por ejemplo, es bien importante. Las vistas al exterior, del mismo modo, mejoran la calidad de los espacios, dan más profundidad y, por lo tanto, más bienestar. Y, finalmente, el comportamiento acústico debe ser acorde a su actividad, ¿de acuerdo? Evitar la reverberación porque en una sala de reunión muy ruidosa, con mucha reverberación, al final tenemos un problema de concentración también de las personas. Algunos me dicen que ¿por qué esto es sostenibilidad? Es sostenibilidad porque ese edificio va a dar una mejor calidad de vida a sus ocupantes y, por lo tanto, su vida útil va a ser mucho más larga. ¿De acuerdo? Va a tener mejores alquileres, va a tener más ocupación de alquileres, va a que las compañías, por ejemplo, en un edificio corporativo, van a querer estar en ese edificio y demás. ¿De acuerdo? Y ya con esto me pasé un minuto de lo que me había comprometido, pero bueno, aquí tienen nuestras redes sociales para lo que sea necesario. Ya les he dicho que me pueden contactar por LinkedIn. Y ahora sí damos paso al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Que yo voy a estar revisando, de las que ustedes amablemente me han propuesto, ¿de acuerdo? Déjenme. Bueno, nos saludan, tal. Sí, exacto. Adrián Mauricio nos dice desde Costa Rica, ¿no? Muy buen seminario, muchas gracias, Adrián. Adán, disculpa, te di muchas ideas y nos comenta qué es lo que quería decir, ¿no? Aprovechando las lluvias fuertes durante el año y también para aprovechar la alta radiación del solar del país, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, ¿qué haría yo, no? Pues canalizaría muchísimo el agua de lluvia en depósitos que no son nada caros, Adán, y que de algún modo
pueden ayudarte para descarga en inodoros, ¿no? O podrías llegar a no para nada consumir agua potable para inodoros, ¿no? Yo cuando hablo de agua me enciendo un poco, discúlpenme, pero es que ustedes piensen que estamos desechando para inodoros agua potable que podríamos beber. Para mí eso es algo bien complejo de comprender, porque es que lo tenemos a mano. Yo no estoy hablando de zonas desérticas, de zonas en donde el agua no es un recurso que podamos conseguir, pero en zonas donde lo podemos conseguir con un simple depósito de PVC bien barato, les estoy hablando de 3.000 euros, dólares, 10 metros cúbicos, 10.000 litros, lo podemos enterrar, o sea, no ocupa ni lugar. Mantenimiento, casi cero. Filtros una vez al año y demás. ¿Por qué? Porque no es agua sucia el agua de lluvia, es agua limpia, que tenemos que filtrar, lógicamente, para que no nos lleguen hojas o no nos obturen las cañerías, ¿no? Pero, de algún modo, eso tenemos que pensarlo, ¿no? Me preguntan, Antonio Carro, gracias, para obtener una certificación LEED en un edificio, ¿cuál es lo primero que se debe hacer? No sé si te refieres a cuáles de estos vectores ambientales o cuál es el proceso de certificación, pero te responderé las dos, ¿de acuerdo? El proceso de certificación es bien sencillo y además se puede consultar en la página web de LEED, pero sí vas a tener que tener en cuenta todo lo que hemos expuesto acá. Porque LEED, al igual que su prima hermana BREEAM, al igual que HQE en Francia y otras certificaciones que existen, siempre tiene en cuenta todos los vectores ambientales. Urbanismo sostenible, eficiencia del agua, eficiencia de los materiales, eficiencia energética y bienestar de los ocupantes. ¿De acuerdo? Nos pregunta Aristes Uzaga desde Nicaragua. Bienvenido. El tamaño máximo de los edificios. ¿Son convenientes los edificios de más de 1 kilómetro de altura? No sé si entendí bien, Aristes. 1 kilómetro de altura me parece sí mucho. En cuanto a la altura, esperando a si me quieres volver a poner la corrección, en cuanto a la altura de los edificios, en realidad, lo que estaba diciendo, más bien que la altura, yo me fijaría en la relación volumétrica. Altura por, por, um, por volumen encapsulado en esa envolvente térmica. Yo vigilaría con los edificios bien altos en zonas donde, zonas ventosas, en zonas muy cálidas. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo muchísima piel a una radiación solar. Por ejemplo, un centro comercial en altura de 30 metros de alto con una planta de 25 por 25 no tiene ningún sentido en una zona muy cálida. Yo más bien haría un edificio de una sola planta y expandido sobre el terreno. ¿Por qué? Porque el terreno nos va a ayudar, ustedes deben saber que el terreno siempre está a 2-3 metros de profundidad, siempre está en toda la Tierra, a no ser que estemos en zonas volcánicas, a unos 17 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos en un clima muy cálido mucha superficie sobre el terreno? Que ese contacto con el terreno en realidad nos hace de enfriador, porque afuera tenemos 41 grados, pero lo que tenemos debajo de nuestra piel, de nuestro centro comercial, son 17 grados. Entonces, fíjense, como más expanda yo ese edificio, más superficie con un refrigerador natural, a lo que le llamamos geotermia, por ejemplo, tendremos, ¿no es cierto? Esto me recuerda el caso de un edificio que hicimos aquí en Barcelona, que era un centro cívico. La ley en España decía que el suelo con el terreno tiene que aislarse. Pues imaginen, soy bastante persistente, no lo aislamos. Y terminé convenciendo a los legisladores, a los técnicos que nos tenían que visitar el edificio, que no lo iba a aislar, porque esa era mi refrigeración. O sea, la parte por donde yo evacuaba calor del edificio era ese suelo. Si yo lo aíslo, lógicamente no podré ponerle de forma natural tanto calor en el suelo, que es lo que yo quería, ¿no? Entonces, por eso siempre les pedía que sean críticos, ¿no? Que de algún modo siempre piensen que cada edificio es diferente, ¿no? Nos pasa mucho que, bueno, más o menos cogemos este estudio
y nada, hacemos como el otro, ¿no? Pero es que son ciudades diferentes, ¿no? Entonces, hay que pensarlo. Nos saluda también Sebastián Mejía desde Ecuador. Qué gran lugar. Gracias por la felicitación. Y nos pregunta, ¿cuál sería el criterio básico de mejoramiento energético para edificaciones existentes? Muy buena pregunta, de más de 40 años. Excelente pregunta, Sebastián. Felicitaciones. Un gran campo. Y un gran campo por dos motivos. Por lo complejo de la solución, pero porque estamos en una fase, la humanidad está en una fase en donde más del 50% de los proyectos de construcción de los próximos 50 años serán de renovación o rehabilitación de edificios, ¿no? Hemos hecho una expansión en el último siglo muy grande, con todo, siguiendo la fase de la industrialización, hemos hecho una expansión urbana terrible y ahora los edificios están ya llegando a su límite de uso, ¿no? Entonces, va a haber mucho trabajo, mucho negocio y muchas buenas opciones, ¿no? Sobre cuál sería el criterio básico. Perfecto. Bien difícil de resumirlo en un criterio básico, pero yo les digo, para rehabilitación energética de edificios, piensen siempre en lo mejor desde un punto de vista de impacto arquitectónico. Es decir, si podemos aislar por fuera de la fachada, porque no me decías edificación patrimonial, por lo tanto ya estoy yendo un poco contrasentido, pero imagínate que no es un edificio patrimonial que no tiene ningún valor patrimonial. Lo mejor siempre es aislar por fuera. ¿Por qué? Porque por fuera rompo todos los puentes térmicos. Si yo aíslo por dentro, todas las zonas de forjado, muros, encuentros, van a quedarse en aislar. En cambio, si aíslo por fuera, que igual con 5 o 6 centímetros hay soluciones que se le llama SATE, por ejemplo, Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, y viene ya todo montado, el aislamiento, con su acabado en revoco, con su mortero, y se fija mecánicamente. Si aislamos por fuera, rompemos todos los puentes térmicos y además su instalación es muy fácil, mucho más fácil, ¿vale? Si estamos trabajando con edificios patrimoniales, la cosa se complica porque ahí ya tenemos que respetar muchísimo cuáles son los elementos que debemos conservar y por lo tanto tendríamos que ir a un aislamiento por dentro. ¿De acuerdo? Pero básicamente son esas dos las consideraciones. ¿Vale? Luego tenemos, también nos saluda Pablo Cárcamo, ¿de acuerdo? Los puntos a tener en cuenta, desarrollar el proyecto. Entonces, me queda una duda, ¿no? Que seguro comparten muchos. Con la etapa de construcción y ejecución como tal, ¿cómo podemos mejorar la gestión? Perfecto. Durante la fase de construcción en sí, ¿no? Bueno, bien, excelente. Mira, en ese sentido te diría dos cosas. Una, como responsable de construcción, asegurar que el proyecto que tienes que hacer ejecutar, ¿no? Que tienes que gestionar su construcción. Los aspectos que hemos dicho hoy aquí, ¿quedan intactos o quedan en discusión? Por ejemplo, nos vienen con una muestra de grifería para los baños. Si el arquitecto o el ingeniero definieron 2 litros por minuto como hemos propuesto, asegurémonos que tenemos la ficha técnica de esa grifería que nos están proponiendo y que son 2 litros por minuto. ¿De acuerdo? Si el aislamiento que definieron los arquitectos fue de 10 centímetros en el muro de fachada, asegúrate que si proponen un aislamiento diferente, sigue siendo equivalente. ¿De acuerdo? Y luego, una parte muy importante que hemos dicho en la parte de materiales, aseguraros de una buena gestión de los residuos de obra, que al menos el 90% de los residuos de la obra vayan a plantas de valorización. Por ejemplo, si te está sobrando por ejemplo, de un derribo de un muro que ya no necesitas, ¿vale? De obra, ese hormigón que te está sobrando a planta de valorización de hormigón, porque con él la planta de valorización puede triturar y provocar nuevo árido para otro hormigón que van a instalar 5 calles más allá, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en un vertedero, al final lo que estamos provocando es que en ese vertedero tenemos
una amalgama de materiales que no sirve para nada, que es un estercolero y que no va a tener ningún tipo de uso, además de provocar un daño ambiental, ¿no? Como, por ejemplo, impermeabilización, ¿no? En el caso del hormigón. Entonces, una buena gestión de los residuos en obra sería bien importante. Y no olvides todas las partes de materiales acuosos, pinturas, sellantes, impermeabilizaciones, solicitar certificados con bajo contenido de VOC, o es del inglés Volatile Organic Components, ¿vale? Agentes volátiles orgánicos, básicamente. Y a todos los materiales incluyen este contenido de VOC, ¿de acuerdo? Estamos llegando a la hora, no sé si tienen alguna consulta más, algún comentario, lo que requieran. De cualquier manera, yo estoy disponible, ya les he comentado, me pueden contactar, bien sea con la dirección de la escuela, ellos tienen todos mis datos de contacto o por LinkedIn, estaré muy, muy honrado de poderles aceptar sus invitaciones, como no, y compartir y charlar, ¿de acuerdo? Entonces, si no viene ninguna otra pregunta, Pilar, Nelson, como lo podemos dejar aquí. Yo les agradezco muchísimo su atención en el día de hoy. Espero les haya gustado el seminario, les haya sido útil y, como hemos dicho, seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Muy buenos días a todos, buenas tardes, si están en Europa, y que tengan mucha suerte. Gracias a todos.